Buenas tardes, seguimos con este curso de Física 1 en su sección punto 7. Antes de continuar con la parte matemática de vectores, quiero enfatizar porque en física tenemos que estar usando vectores. Vamos a ver en esta primera parte la dinámica, o más bien la cinemática en una dimensión, y pareciera ser que lo único que necesitamos es saber y igual a y0 más b0 por t más a por t al cuadrado entre 2, sin vectores. Y efectivamente hay una parte en la cual es muy claro que esas clases de cosas ocurren. Por ejemplo, si yo tiro un objeto. La aceleración, por supuesto, en este caso es g, es igual a menos g en la dirección de j, apunta hacia abajo. Y si yo tiro este objeto, por supuesto que no necesito estudiar más nada más que cómo cae. El asunto es que, aun cuando uno pudiera poner su sistema de referencia en otro lado, pareciera ser que lo más evidente o lo más fácil es estudiar la dinámica en esta línea recta, con lo cual esta fórmula es suficiente. Sin embargo, déjenme no quedarme en la caída de un objeto, sino en otro movimiento que vamos a tener en los exámenes. Y tiene que ver con que yo lance este objeto hacia arriba y luego caiga. Cuando el objeto inicia su movimiento, una parte importante es que el vector velocidad va hacia arriba, va disminuyendo en tamaño, llega un momento en que es 0 y después empieza a crecer hacia abajo. Esto hace que evidentemente el vector cambie de sentido, no de dirección porque siempre va a estar en esta línea recta, pero sí de sentido. Entonces, entender eso es importante para discutir cuestiones de cinemática, aún en una dimensión. Vamos a ver problemas no nada más de este estilo, en el cual obviamente el vector cambia de dirección, sino que de velocidad, sino que habrá otros por ejemplo en el movimiento circular. Esta cosa está dando vueltas, en los cuales el vector velocidad apunta en un tiempo t hacia acá, pero a otro tiempo t más delta t apunta para acá. Y esto, aunque en principio lo podemos escribir de manera escalar, es importante entender que este vector importa. Eso se hace, lo iremos viendo, pero uno de los ejercicios que me gusta ponerles a ustedes tiene que ver con el hecho de que cuando yo derivo la posición, lo puedo escribir como R por R gorrito, donde R, este es el tamaño, y esta R es un vector que apunta hacia donde apunta esta cosa, pero de tamaño 1. Lo podemos escribir simplemente como R entre su tamaño. Este será R gorrito. ¿Y qué pasa cuando yo derivo esto? Entonces puedo derivar de R en el tiempo. Les recuerdo que tienen que saber cálculo. Por supuesto, no necesitan saber todas las fórmulas del cálculo. Lo que necesitamos ahorita es saber derivar un polinomio.
les recuerdo que eso es lo máximo que les voy a pedir, derivar un polinomio. Y deben saber el significado de la derivada, que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente al movimiento de la curva. Ahora bien, entonces seguimos con esto. Ya sabemos que esto es la velocidad. Y entonces déjenme usar esta expresión. Tengo dos expresiones. Y entonces en cualquier manualito en el que antes les vendían en el metro, ahorita no sé cómo les van a vender esos manuales en el metro, pero los del CONAMAT, los de la COFRE, no sé qué, todos traen esas fórmulas, que es que la derivada respecto del tiempo de f de x por g de x es igual a la derivada del primero multiplicado por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Esa es otra fórmula que tienen que saberse. Y les recuerdo que además no solamente tienen que saberse, sino que deben saberla porque se las preguntan en el examen de ingreso a la universidad. Así que no me vengan con cuentos. Entonces aplicamos esta reglita acá. Sí, ya sé que es un vector, entonces no me voy a preocupar por eso. Voy a asumir que puedo hacerlo. Y entonces fíjense bien. Tengo d en dt de r por r gorrito más r por la derivada de r gorrito respecto del tiempo. ¿Qué clase de cosas me está diciendo este objeto? Me está diciendo que la velocidad tiene que ver con la rapidez y con el cambio de dirección. ¿Okay? Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales necesitamos usar cálculo y necesitamos vectores. Entonces, les recuerdo que en ingeniería, como en muchas otras áreas de la actividad humana, lo que importa es el cambio. ¿Y el cambio qué es? Usualmente son derivadas. Uno está muy feliz cuando uno puede hacer derivadas como las que enseñan en la escuela, como que van ustedes a aprender. Habrá muchos otros lugares en donde eso no ocurra. Sabemos, por ejemplo, estoy preparando un material para discutir un poco cómo son estos modelos para modelar la pandemia. Y entonces los modelos de ecuaciones diferenciales, es decir, los modelos en los cuales vemos estas derivadas bonitas, se pueden poner complicados, pero se pueden resolver. Y la desgraciadez es que solo nos dan parte de la dinámica. Hay otra parte que viene con el hecho de que los seres humanos son finitos y no son continuos y sus actividades no son continuas, bonitas, entonces eso hace que los modelos sean bien complicados. Así que discutiré eso después. Pues la parte ahorita que quiero que entiendan es que usar vectores y sus derivadas es importante. Permítanme insistir ahorita en que la velocidad es un vector, lo tenemos que trabajar así, y B, que no es más que el tamaño de esta cosa, es la rapidez. B es dr en dt, y por supuesto que sus componentes son bx va a ser igual a dx en dt y by va a ser igual a dy en dt. ¿Okay? Por supuesto que esta fórmula me va a decir que este tamaño es bx al cuadrado más by al cuadrado, y van a ser derivadas aquí adentro.
Ya en las notas que les di, les puse esta cosa como función del tiempo para el movimiento en el cual la aceleración es constante. Y como pueden ver, no es una fórmula bonita, no queda tan sencillita. Y la razón es que ya no estamos en kindergarten, estamos ya en la universidad y estamos viendo el movimiento con sus características más o menos reales. Después veremos que nos faltan cosas, nos falta introducir todavía fricción. No la veremos, no vendrá en el examen, simplemente la mencionaré y les mandaré alguna documentación, pero no va a venir en el examen. Pero sí quiero que entiendan que esa clase de cosas aparecen porque son ingenieros. Los físicos teóricos como yo nos olvidamos de la fricción muchas veces, decimos, suponemos que no hay fricción, o que las vacas son esféricas, o que el proceso es un oscilador armónico. Entonces ustedes no pueden hacer eso, ¿por qué? Porque ustedes lidian con la realidad. La inmensa mayoría de ustedes que va a tener trabajo va a ser sobre la realidad, no sobre modelitos. Bien, entonces nos vemos en el siguiente corto.